Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos del tabernáculo. El tabernáculo se dividía en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio estaba al aire libre, era iluminado por el sol, estaba destinado al pueblo y era donde la gente hacía sus sacrificios. El lugar santo estaba dentro y era iluminado por el candelabro. Solo los sacerdotes tenían acceso a él. El Santísimo estaba en la parte más interior y era iluminado por la Shejina. Era el lugar al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El tabernáculo y sus muebles y distribución tenían gran similitud con los templos paganos. Un atrio con santuario dentro y con lugar sagrado y más sagrado, con limitaciones de acceso conforme se avanzaba en interior, era cosa muy común en la antigüedad. El tabernáculo era semejante a los lugares paganos dedicados al culto pagano. En los templos paganos, el ídolo estaba en el lugar más sagrado al interior del templo y solamente los escogidos podían entrar. En la parte más interior del tabernáculo estaba también lo más importante, el arca, las tablas de la ley, iluminado por la gracia divina, la Shejina. ¿Qué había en el tabernáculo? En el interior de su recinto se encontraba una serie de elementos principales. El altar de bronce era lo primero que se veía al penetrar en el atrio. Medía 5 codos por 5 y por 3. Era de estructura cuadrada. Ahí se ofrecían los sacrificios. El sacerdote tomaba la sangre de la víctima, la ponía sobre los cuernos del altar y vertía el resto al pie del altar. Luego quemaba la grasa. Ofrecía este holocausto como agradecimiento y adoración. El altar de oro era de dimensiones mucho más reducidas que el altar de bronce. Medía 1 codo de ancho, 1 de largo y 2 de alto, hecho de madera de acacia cubierta de oro. Estaba colocado frente al velo. Ahí el sacerdote ofrendaba mientras el pueblo oraba en el exterior. El incienso era únicamente para Dios y no podía ser ofrecido en otro lugar salvo aquel, ya que no debía ser consumido por otro fuego que el procedente del interior del tabernáculo. La fuente de bronce era también llamada el lavacro, era de bronce y forrada adentro con los espejos que las mujeres ofrendaron. Aquí los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar en el tabernáculo, bajo pena de muerte si no vivían en santidad. Ellos podían ver sus rostros reflejados en los espejos. La fuente reflejaba la necesidad de limpieza y también suponía el medio para la limpieza. Véase el capítulo 30 del libro del Éxodo. La mesa de los panes de la proporción era pequeña, 2 codos de largo y recubierta con una lámina de oro. Los panes estaban hechos con la flor de harina, recubiertos de incienso. Estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro, colocada al lado norte del lugar santo. En ella se ponía el pan de la proporción, como se lee en el libro de Levítico 2, capítulo 24.
los panes se hacían de harina fina sin levadura y representaban a las tribus de Israel. Las 12 hogazas se colocaban sobre una mesa en el compartimiento santo del tabernáculo y luego el templo, y se reemplazaban todos los sábados. La traducción literal del nombre hebreo para el pan de la proporción es pan del rostro o de la presencia, lechem hapanim, porque aquellos panes estaban enfrente de la divinidad como ofrenda constante. Los coatitas eran los encargados de colocarlo y transportarlo cuando se trasladaba el tabernáculo. Cada pan estaba hecho de 2 homer o 4 libras y media de flor de harina, y según Flavio Josefo, eran panes ácimos. Se colocaban en 2 montones de 6 panes cada uno, y sobre cada montón se ponía olivano puro en vasijas de oro, no directamente sobre las tortas. Cuando el sábado se retiraba el pan de la proporción, el olivano se quemaba sobre el altar, debido a que los panes habían estado durante una semana ante la divinidad, eran considerados elemento que participaba de la santidad, por lo que sólo podían comerlo los sacerdotes en un lugar santo. La Biblia, sin embargo, registra una ocasión en la que los panes fueron consumidos por personas ajenas al linaje de Aarón. Huyendo David de Saúl, llegó a Nob y habló con el sacerdote Abimelech y le pidió para comer. A Abimelech le dijo que sólo tenía pan santo, pan de la proporción, y el rey lo comió. El candelabro era de oro puro, labrado de una sola pieza, labrado a martillo. Tenía 7 lámparas en las que se quemaba el aceite para el alumbrado. Iluminaba el lado sur del lugar santo. Un sacerdote encendía las lámparas cada tarde y las apagaba cada mañana. Uno de los elementos del candelabro eran los flores de almendro. Véase el libro del Éxodo, capítulo 25. El altar del incienso se colocaba en el lugar santo, cerca del velo, delante del arca que estaba en el lugar santísimo. En este altar el sacerdote quemaba incienso 2 veces al día. Véase el capítulo 30 del libro del Éxodo. El propiciatorio era la tapa del arca, hecha de oro puro. Encima del propiciatorio había una pareja de querubines de oro batido de una sola pieza, con sus alas desplegadas para proteger y sus rostros uno enfrente del otro. La forma del propiciatorio enseña que Dios es espíritu que no puede ser representado por ninguna imagen o figura material. El arca. En las ordenanzas para el tabernáculo dadas por Dios a Moisés, el arca ocupa el primer lugar. No se podía ver más que en el lugar santísimo por el sumo sacerdote. Medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho por 1,5 de alto. Era de madera de acacia y oro puro. En su interior se encontraban las primeras tablas de la ley rotas y las segundas introducidas cuando Moisés descendió del monte. La vasija de oro que contenía muestras del maná que los israelitas recogían diariamente en cantidad de 1 homer de maná o 10ª parte de un efa. Vara de Aarón. En cuanto a este elemento sagrado, se guardaba en el tabernáculo, era custodiado por el Cohen Gadol
o sumo sacerdote y representaba en parte la dignidad de ese cargo que siempre recía en un descendiente del hermano de Moisés. Fue el báculo o cayado de Aarón que a modo de milagro floreció en cierta ocasión. Para ilustrar nuestro programa vemos un dibujo como era el tabernáculo construido para llevarlo en el desierto durante 40 años. Gracias.